del Colegio de Abogados, el doctor Carlos Encín, que nos va a hacer una reseña de en qué estado se encuentra el trámite y la metodología del tema de la firma digital, todas las iniciativas, inquietudes y sugerencias y solicitudes que se le han realizado a la Corte Suprema de Justicia. Y después de la reseña que haga el presidente del colegio, hemos invitado y agradecemos especialmente la colaboración y la disposición de los conferencistas, a quienes paso a presentar. Ignacio Tavares es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, donde actualmente es profesor adjunto de física e investigador en didáctica de las ciencias. Fue subsecretario de Programas y Proyectos entre 2013 y 2015 y secretario de Tecnologías para la Gestión entre 2015 y 2019 de la provincia de Santa Fe. Es fundador de Waydata, una empresa dedicada a la innovación tecnológica. Tenemos a una colega, Mariana Fabucci, es abogada mediadora y oficial de firma digital ante la ONTI, de la Autoridad de Registro del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Fue asesora jurídica de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión de la provincia de Santa Fe y trabaja en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de dicha provincia. Y a Lisandro Branken, que es ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, jefe de trabajos prácticos en esa misma casa de estudios, y actualmente es consultor en proyectos de tecnología. Fue director provincial de desarrollo de software de la Secretaría de Tecnologías para la gestión de 2016 a 2019 y tuvo a cargo jefaturas de tecnología en diversas empresas privadas. Hechas las presentaciones, lo voy a dejar con la palabra al presidente del colegio, el doctor Encín, que va a hacer una reseña de todo este tema. Les pido a los presentes que en lo posible silencien los micrófonos, así se escucha claro. Así que, bueno, Carlos, adelante. Hola, hola. Fito, ¿me escuchan? ¿Vos me escuchás? Sí, se escucha bien. Bueno, yo no sé, no me veo acá, no sé, esta plataforma mucho no me guían. Si no me escuchan, interrúmpanme. Yo quiero hacer una breve introducción, no por la parte técnica, sino por la parte institucional de cómo está el colegio posicionado frente a la firma digital y a la notificación electrónica. Los conferencistas, la verdad que son, digamos, lo conocemos muy bien porque hemos tenido mucho contacto, son excelentes profesionales y nos han asesorado en su momento del colegio. Yo quiero decirles que el colegio, desde la gestión de Araceli en 2014 y 2015, se interesó muchísimo en la cuestión de la firma digital y notificación electrónica. Tal es así que creó una comisión de informatización de los poderes judiciales que siguió vigente y sigue vigente hasta el día de hoy. Las integrantes de esa comisión son Rosana Hipólito y Alicia Macorito, en su carácter de presidenta y vice, y fueron rotando, y se han interesado del 2014 hasta el día de hoy en la implementación de la firma digital y notificación electrónica, y lograr esta cuestión de que la firma digital la tengan todos los abogados para interactuar con el Poder Judicial desde aquel momento. En el 2018, así todo, bueno, el Poder Judicial nunca accedió a continuar el trámite de la firma digital. Ahora es una coyuntura distinta, una necesidad distinta y una urgencia distinta. En el 2018 se hizo un convenio con el Poder Ejecutivo de la provincia, donde justamente estaba Ignacio Tavares, en representación de esta Secretaría de Tecnología, donde se logró obtener firma digital para todos los abogados. En ese momento el Poder Judicial no tenía forma de recepcionar correos con firma digital y que de esta manera interactuemos con el Poder Judicial con el envío de correos. Y hasta hoy no la tiene muy, ahora van a explicar, pero lo tiene de una manera muy escasa. Con lo cual, desde el 2018 hasta la fecha, el colegio contó con firma digital, después en el cambio de gestión provincial ahora no se discontinuó, pero el colegio ya tenía las herramientas para poder interactuar con la provincia en el sistema informático del Poder Judicial. Desde el 2013-2014 hasta el día de hoy,
sacando este periodo, nunca hemos tenido una recepción del Poder Judicial que permita incorporarnos como interactuantes en el sistema, en el CISFE. Bueno, tal es que llegamos al día de hoy con las acordadas que tenemos a la vista, y quiero resaltar esto. En una acordada de las primeras, creo que fue la del 14 de abril, la Corte Suprema destacó que hubo una obstaculización de los colegios de abogados con respecto al funcionamiento de la notificación electrónica y firma digital. Bueno, quiero hacer una aclaración y quiero aclarar que no fue cierto eso. Al contrario, fueron muchísimas las tareas que hicimos para poder implementarlo. Lo que pasa y lo que pasó y lo que está pasando es la forma de implementarlo de la Corte, intempestiva, sin regulaciones, sin reglamentaciones, y en ese momento quisimos los colegios. Dijimos, bueno, esperen, no lo instrumenten así tan rápido porque hace falta una capacitación. Algo como lo que estamos haciendo ahora, ¿ven? Algo como que lo que siempre fue necesario. Y el Poder Judicial lo tomó y lo toma como un argumento para decir que los colegios no quisieron. Bueno, la realidad es que siempre quisimos esto. Y la Corte nos ha dicho que sería necesario usar la firma digital. Bueno, eso también es una aclaración que hay que hacer. Hasta la última acordada, la del día de hoy, no es obligatorio tener firma digital y token. Ya van a explicar toda la parte técnica. Hoy podemos seguir interactuando con el correo simple y en su caso con el sistema presencial por turno otorgado por cada juzgado. Entonces, firma digital no se sabe, la verdad que no se sabe si va a ser obligatoria en algún momento. Sí va a ser útil, porque va a ser útil para su vida privada y va a ser útil para mandar un correo donde pueda quedar certificada su identidad. Pero para interactuar con el Poder Judicial, hasta el día de hoy, nadie nos pudo decir si va a ser obligatoria. Por eso hemos enviado notas específicas para que nos aclaren y puntualmente para que no salgan todos corriendo a comprar un token que no nos han aclarado ni especificaciones técnicas, ni nos han aclarado hasta cuándo va a durar, porque depende de otro organismo, de la ONTI. Entonces, eso es lo que me interesaría dejar muy claro. La firma digital es una herramienta buenísima, que la alentamos, pero hay que tener en claro que hoy no es obligatoria para interactuar con el Poder Judicial. Y no sabemos si lo va a hacer. Así que, bueno, un poco hecha esta presentación, la parte técnica creo que es lo que más nos interesa, los expositores son excelentes, les paso la palabra a ellos para que, bueno, amplíen y detallen todo lo que corresponda. El colegio siempre va a estar a disposición, los canales por intermedio de Fito Romano, que es parte también del directorio y del resto de los contactos que tienen. Si no tienen mi contacto, tendrán el contacto de las oficinas. Siempre está a disposición para tratar de resolver y ayudar y ayudarnos a litigar, porque esto va a ser una nueva forma de litigar. Es todo nuevo. Y hay un gran tembladeral jurídico y normativo que nos hace alarmar, ¿no? Así que bueno, cedo la palabra, lo dejo con los expositores y para lo que necesiten estamos a disposición. Bueno, Nacho, no sé, bueno, organicen entre ustedes cómo empiezan, así que vamos para adelante. Bueno, perfecto. No sé si me escuchan bien. Bueno, hola a todos, buenas noches. Perfecto. Bueno, primero agradecerles al Colegio de Abogados la invitación de poder contar un poquito qué es lo que sabemos sobre firma digital y poder dar también nuestra mirada desde lo técnico y también desde lo funcional. Ahí, digamos, resalto que venimos trabajando ya hace tiempo en esto de la firma digital y que nos caracteriza por empujarlo, ¿no? Empujarlo en el lugar donde estamos, para que los procesos tecnológicos de alguna forma nos empiecen a simplificar la vida cotidiana, la parte laboral. Yo creo que, por un lado, bueno, ya creo que está muy sobre la mesa el tema este que nos está atravesando, que desde el punto de vista de la salud es lamentable, pero desde el punto de vista de la tecnología, los que trabajamos en tecnología vemos una oportunidad, vemos la oportunidad de achicar saltos, es decir,
digamos, dar pequeños pasos que antes quizás hubiese tardado mucho tiempo desde el punto de vista de la implementación tecnológica. Por ejemplo, el área de la salud, hoy estamos mandando recetas por WhatsApp. Eso era impensado hace 3 meses, y era impensado trabajar con una receta de carácter electrónica también, y hoy día la estamos planteando. Y hoy día también estamos planteando la incorporación de la firma digital en más y cada vez más procesos, los cuales nos abren un montón de oportunidades. No solamente a los que hacemos tecnología, sino también a aquellos que hace mucho tiempo están en la profesión y que quieren darle una vuelta de tuerca a esto que nosotros, esta herramienta que disponemos. Así que bueno, voy a empezar la charlita, una presentación. Me va a acompañar, bueno, Lisandro Branken y Mariana Fabucci. Nosotros le llamamos una vuelta de tuerca más a esta presentación. ¿Cuál es la idea de la firma digital? La misma que la de la firma hológrafo, es decir, que le pedimos disculpas a la gente que a lo mejor ya tiene un conocimiento sobre firma digital, pero la idea es justamente poder resolver los puntos de partida heterogéneos y poner blanco sobre negro las cuestiones técnicas y las cuestiones funcionales. Así que decidimos hacer una presentación que esté dividida en 3 partes. ¿Sí? Primero es toda la parte de, bueno, la presentación de la firma digital, que es una parte más de cómo la obtenemos, y después una parte de cómo la usamos. Una charla que va a durar 1 hora más o menos, unos 45 minutos, más un espacio de preguntas, que ustedes pueden ir dejándola si quieren en el chat. Entonces, bueno, la parte inicial es decir, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de la firma digital? Y no nos interesa la definición técnica, nos interesa la definición funcional. Es decir, queremos intercambiar documentos digitales. ¿Sí? El intercambio de documentos, ¿qué es un documento digital? Lo que nosotros se nos ocurramos que esté en un medio electrónico de comunicación. Es decir, una foto, un video, un mail, una transacción electrónica, todo lo que a nosotros se nos ocurra y que esté en un formato digital es un documento digital. Pero a través, por supuesto, del intercambio de medios electrónicos. Y además que poder contar con las mismas características técnicas de seguridad y legales que tiene un documento que está firmado hológrafamente. Entonces acá nos preguntamos, ya desde el punto de vista funcional, ¿qué es la firma digital? Bueno, es una herramienta técnica jurídica, es decir, es una herramienta que dispone la tecnología para resolver problemas jurídicos, que permite autenticar el origen del documento. Ahora vamos a ver con más detalle cuáles son las características, pero que permite autenticar el origen y verificar la integridad del contenido del mensaje, es decir, verificar el contenido del archivo electrónico, de manera tal que podamos demostrarlo ante terceros. Esta es la definición de la firma digital desde el punto de vista funcional, que es lo que a nosotros nos interesa hoy día. Y entender también qué no es entonces una firma digital. Por ejemplo, una firma escaneada, una firma digitalizada, es decir, que se hace arriba de un digitalizador, como a veces están en los bancos o como a veces están en algunos lugares. Una firma, por ejemplo, una almohadilla digital. Una firma fotografiada, eso no es una firma digital. Una contraseña tampoco lo es. Un sistema biométrico tampoco es una firma digital. Muchas veces también se confunde el concepto de firma electrónica, que lo vamos a ver. Una firma electrónica no es una firma digital. Y este punto hay que entenderlo bien desde el punto de vista legal. ¿Sí? Cuando hablamos de firma digital hablamos de una cosa, y cuando hablamos de firma electrónica hablamos de otra cosa. Y otra cosa interesante, que no es una firma digital, es un documento encriptado. ¿Sí? Que un documento está encriptado porque sea confidencial no tiene nada que ver con que esté firmado o no digitalmente. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Me salió mal había unas imágenes ahí, me salieron mal. Bueno, había unos grafiquitos de unos simbolitos. ¿Qué son las características de una firma digital? Primero, entender que tiene 4 propiedades una firma digital. Y las 4 deben garantizarse. ¿Sí?
La primera propiedad que se nos viene a la cabeza es la autenticidad. ¿Qué sería la autenticidad? La misma que tiene la firma hológrafa, es decir, que podamos atribuir la autoría de un documento, ¿sí? Es decir, poder identificar al autor de un documento. Por otro lado, la integridad como segundo pilar de la firma digital. ¿Qué sería la integridad de una firma digital? Poder que genere que una alteración, una modificación del documento que yo firmé, que eso se pueda evidenciar y que esa evidencia salte digamos, tempranamente. Es el concepto de integridad, es decir, si existe alguna adulteración del documento, poder saberlo, ¿sí? Como tercera propiedad, la firma digital nos va a traer la exclusividad. ¿Qué sería la exclusividad? Que la firma siempre esté de forma controlada y exclusiva a la voluntad del firmante. Sí, ahí hay un iconito ahí como la lapicera, es decir, bueno, que el control de la lapicera lo va a tener la persona que firma, la persona que está en el punto 1, la persona que genera ese documento. Y el cuarto punto, que es muy importante, que es el no repudio. Bueno, estos conceptos me imagino que mucho mejor lo manejan ustedes que nosotros los ingenieros, y les pido disculpas si cometo aberraciones desde el punto de vista jurídicas, pero el no repudio tiene que ver con que el autor no pueda desconocer lo que firmó, ¿sí? Es decir, que el emisor no pueda negar o repudiar su autoría. Y además esto de que pueda ser posible la verificación ante terceros. Ya acá aparece una persona más dentro del circuito, ¿sí? ¿Qué significa firmar digitalmente? Acá voy a tratar de traer algunas analogías y hacerlo muy, muy gráfico al tema. En el punto 1 ustedes ven un documento. Un documento que puede ser lo que ustedes quieran, lo que a ustedes se les antoje, es más, puede ser un conjunto de documentos, ¿sí? Eso que está en el punto 1 es lo que yo le quiero mandar a la persona que está diametralmente opuesta, a la persona, al destinatario, lo que ustedes ven en el 5, ¿sí? Por ejemplo, yo le quiero mandar a Mariana un documento firmado digitalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese documento? Además de enviárselo para que ella pueda leerlo. Porque ese documento se lo tengo que enviar para que ella lo lea. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a armar un circuito paralelo a ese documento. ¿Qué le voy a hacer a ese documento primero? Lo que ustedes están viendo en el punto 2. A ese documento lo voy a agarrar y lo voy a poner en una maquinita. Y le voy a generar lo que se llama un resumen, o un hash, o un digesto. Depende de la bibliografía. Eso que sale de la maquinita, identifica unívocamente al documento. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de hacer una analogía. Es como que nosotros agarramos y queremos hacer una torta. Entonces voy a colocar todos los ingredientes en la maquinita y me va a salir la torta armada. Esa torta es el resumen de todos los ingredientes que yo le metí. Ahora bien, ¿cuál es la característica de esta maquinita? Que si yo le meto un poquito más de leche, o un huevo más, o un poquito menos de manteca, la torta va a ser ligeramente distinta. Únicamente voy a tener la misma torta si los ingredientes son en sus cantidades iguales y en sus debidas proporciones. Es decir, la maquinita se da cuenta cuando los documentos son ligeramente distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo coloco un documento que a lo mejor en lugar de una coma hay un punto, esta maquinita se da cuenta y lo que sale del punto 2 son cosas totalmente distintas. Esto es como lo que se llama generarle un hash al documento. Es una maquinita que permite agarrar los documentos que yo quiero mandar y construir un resumen, ¿sí? Este resumen que yo obtengo en el punto 2, esta torta que yo acabo de generar, de cocinar, es algo que es único para ese conjunto de documentos que yo acabo yo le quiero mandar a Mariana. Entonces, yo lo que voy a hacer
a esa torta es decirle, esta torta la hizo Tavares. Y ahí aparece el concepto de clave privada, lo que ustedes ven en el punto 3. ¿Qué es la clave privada? Es como estamparle a la torta un ADN. Y decir todas las cosas que yo voy a afirmar con esa clave privada tienen mi ADN. Y ese ADN, gente, ese ADN que ustedes ahí están viendo en la parte 3, lo que se llama clave privada del emisor, le pertenece a la persona que está firmando, es decir, me pertenece a mí. Y como es algo innato mío, ese ADN pertenece, yo soy el único que lo conozco y yo soy el único que puedo generar células con ese ADN. Es decir, la clave privada, ¿qué es la clave privada del emisor? Es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de herramientas que yo le voy a estampar a los documentos para decir, estos documentos fueron hechos por Ignacio Tavares. Ese es el concepto de clave privada que hoy día suena tanto. Entonces, yo me aseguro, cuando le estampo esa clave privada, yo me aseguro que a todas las tortas que construye con mi maquinita le puse el sello y son hechas por mí. Y eso es lo que ustedes ven en el punto 4. ¿Qué es el punto 4? El punto 4 es el resumen que yo obtengo de los documentos que le quiero mandar a Mariana y le estampé mi clave privada. Y eso que obtengo en el punto 4, fíjense que en el punto 4 lo que estoy haciendo es darle autoría a los documentos, es decir, los documentos son hechos por mí, y además le estoy agregando la autenticidad, porque estoy diciendo que el resumen le pertenece únicamente a ese conjunto de ingredientes que yo puse en la maquinita del punto 2, entonces eso que está en el punto 4 es lo que se llama la firma digital. ¿Sí? El punto 4, ahí ya está hecha la firma digital. ¿Qué se hace para mandar las cosas juntas? Se incrusta esa firma que está digitalmente hecha, se le incrusta al documento que yo tenía originalmente. Y eso se le envía a Mariana. Entonces, la persona que recibe en el punto 5, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo todo ese conjunto de archivos que yo le mando, pero además está recibiendo ese proceso en paralelo que yo le hice. Un resumen de los documentos que son únicos y la clave privada mía. ¿Está bien? Eso es el proceso de la firma digital. El punto 3 que ustedes están viendo, esa clave privada es lo que se almacena en ese famoso token, que ahora vamos a ver qué significa, pero ese ADN que me pertenece a mí como dueño de esa firma es lo que yo voy a guardar en el famoso token, y que yo solamente lo puedo conocer y que yo solamente lo voy a conocer porque nadie más puede saber. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa? Mariana recibe los documentos y ella quiere validar, pero cuando nosotros decimos validamos la firma, cuando uno dice valida la firma, tiene que hacer varios, porque tiene que verificar. No es solamente validar la firma, hay que validar si la firma era de Mariana y además hay que validar si los documentos no han cambiado en el camino. Entonces, ¿qué recibe Mariana en el punto 1? Recibe lo que yo le mandé antes, recibe los documentos y recibe mi estampa digital, ¿sí? Que la firma es un código que se le anexa al documento, ¿está bien? Entonces, Mariana, ¿qué va a hacer? Va a dividir en 2 lo que le llega en 1. Va a agarrar los documentos y lo va a pasar por la misma maquinita que yo pasé antes. La misma máquina que yo usé acá, en el punto 2, ella la va a volver a usar en su punto 2. ¿Está bien? Entonces Mariana, cuando pasa los papeles por la maquinita, cuando pasa los archivos por la maquinita, va a obtener un resumen. Y adivinen cómo tiene que ser ese resumen comparado con el que yo hice cuando firmé. Tienen que ser iguales. Porque si en el punto 2 Mariana hace una torta,
que es ligeramente diferente a la mía, es porque los ingredientes que le llegaron a Mariana no eran los mismos que los míos. Entonces, evidentemente, en el medio la información cambió. Entonces, ella ya puede asegurar que el documento es íntegro. Ahora, tiene que asegurar algo más. Tiene que asegurar que yo fui el que firmé. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la firma digital que yo le mando, lo que ustedes están viendo ahí abajo, que es la flecha que va hacia abajo, y esa firma digital, que yo la firmé con mi ADN, la tiene que consultar si esa firma me pertenece. Y esto acá voy a hacer una analogía con, por ejemplo, el DNI. El DNI es un número que a mí me otorgó el Registro Nacional de las Personas, porque todos confiamos en el Registro Nacional de las Personas, porque a nadie se nos ocurre cuestionar al Registro Nacional de las Personas, y a mí me dio un número de documento que nos identifica. Entonces Mariana, como conoce mi número de documento, porque está en la base de datos de RONAPER, va a detectar si esa firma le pertenece a Tavares. ¿Está bien? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo firmé acá en el ADN, además también estampé mi clave, o sea, estampé mi número de documento. Entonces, Mariana acá en el punto 4, en el punto 3, va a consultar si ese certificado que yo le mando es válido. Eso se llama clave pública del emisor. Es decir, hay un lugar donde están todos, digamos, los certificados que se emiten y donde uno puede consultar si la firma que llega es válida o no es válida. Entonces, cuando ella descifra con mi número de documento en el punto 3, obtiene el resumen, que es el mismo resumen que está arriba. Y si esos resúmenes coinciden, es porque la firma digital es auténtica, porque la hice yo entonces, porque ella constató con mi número de documento una firma que yo hice con mi ADN, está viendo si es íntegro el documento, es decir, su maquinita le dio la misma torta que a mí, la misma torta que yo le mandé certificada, encriptada. Fue exclusivo porque yo la hice con un token y eso entonces garantiza el no repudio. Entonces fíjense que en la validación de la firma lo que hay que de alguna forma detectar es, voy a ver si esa firma digital pertenece a una clave o pertenece a un autor válido y voy también a detectar el tema de la integridad del documento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una clave, un certificado y un token? Lo que hoy día se habla tanto. Que una persona va a tener una clave privada y una clave pública. Yo decía recién, la clave pública es ir a un registro, ir a un lugar de la organización, de la administración pública, y que alguien certifique que esa clave pública le va a pertenecer a ese individuo. Entonces se constituye un certificado digital. ¿Qué sería el certificado digital? Es como un número de documento. Sí, bueno, Tavares Ignacio, con esa determinada foto, esa determinada biometría, es dueño de este determinado documento nacional. Entonces ahí se constituye lo que se llama certificado digital. El certificado digital relaciona la clave pública con los datos biométricos de la persona que se la identifica. Y lo que yo decía, la clave privada la voy a guardar en el token. Y gente, esto es muy importante, porque la clave privada no la puede tener más nadie, porque yo decía, es mi ADN, es con lo que yo firmo. Entonces, nadie tiene la clave privada. La clave privada se genera en el token y del token nunca va a salir. Yo para firmar tengo que usar el token. Y si yo pierdo mi token, tendré que ver cómo lo revoco, porque ya esa clave privada no la puedo usar más. Entonces, el concepto de clave privada es como dice la palabra, es el ADN. El concepto de la clave pública es un repositorio nacional donde vamos a pedir que nos relacionen a la persona con una determinada certificado digital. Entonces, bueno, acá fíjense que empiezan a entrar esto de decir, bueno, ¿quién es esa tercera persona que va a registrarnos? ¿Quién es la persona que va a
decir que a Juan le corresponde ese determinado certificado. Entonces, bueno, acá entran lo que llaman las terceras partes confiables. Como decía Ignacio, esta clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información de la persona, del firmante. Este certificado digital es un documento digital que es emitido por un certificador y sirve para asegurar que esa clave pública pertenece a una determinada persona y no a otra más. Y además este certificador que emite este certificado digital actúa como una tercera parte, como decía recién Ignacio, en la confianza de las partes entre el emisor y el destinatario. Y ahí vemos cómo entra a jugar lo que se llama la autoridad certificante raíz, que en este caso es la autoridad de aplicación de la ley 25.506, que es la ley de firma digital. Esta autoridad certificante raíz es la primera autoridad certificante, es la primera en jerarquía. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, esta cadena de confianza necesita que nuestro certificado de firma digital tenga alguien que lo avale. ¿Pero quién avala ese certificado digital? Otra autoridad certificante. Y así se va dando la cadena, donde en el primer punto está la autoridad certificante raíz, como recién mencionaban, que es la autoridad licenciante, en este caso y en nuestra infraestructura de firma digital de la República Argentina, es el Ministerio de Modernización y la Secretaría de Modernización Administrativa, quien entiende las funciones de, como decía recién, licenciante, otorgando, denegando o revocando las diferentes licencias y certificados a las autoridades certificantes. Como decíamos, es la primera en la línea de jerarquías, emite certificados básicos para poder validar cualquier firma digital. Se conoce obviamente como autoridad de raíz, y los certificados que firma, los firma ella automáticamente. Y es la primera línea. Luego tenemos una segunda línea, que es la autoridad certificante, que son entidades públicas o privadas que se encuentran habilitadas para emitir esos certificados digitales. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, AFIP, ANSES, ahí colocamos la autoridad certificada ONTI, o sea, de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, o también, por ejemplo, la de la plataforma digital. Estas serían autoridades de segunda jerarquía, son las que emiten los certificados digitales, o los llamados certificados intermedios, donde cada una de las personas va a referenciarse como segunda línea. Y después encontramos más abajo las autoridades de registro, que son entidades públicas o privadas que se encargan de facilitar el proceso de registración. Es decir, donde ustedes se van a presentar para solicitar la firma digital. Y entonces ahí entramos en la cadena de confianza. Ustedes lo piden al certificado en la autoridad de registro, a través de un oficial de registro. Esa autoridad de registro firma y genera este certificado de confianza, que ¿quién lo firmó? La autoridad certificante. ¿Y quién firmó el de la autoridad certificante para saber que es válido y que corresponde legalmente? Esta autoridad certificante raíz, que es la primera en toda la línea de la cadena de confianza. Como marco normativo y para hacer alguna referencia, nos parecía importante obviamente destacar la ley de firma digital, la 25.506, donde marca y define firma digital, y lo más importante que creemos en este punto es otorgar la validez a la herramienta digital y además igualarla legalmente a los efectos a la firma manuscrita. O sea que toda vez que se requiera firma manuscrita, dice la ley, esa exigencia queda satisfecha con una firma digital. Obviamente siempre entendiéndolo dentro del entorno digital, porque la firma digital solamente es válida y tiene las características que mencionaba Ignacio anteriormente cuando se encuentra dentro del entorno digital. Además, la ley de firma digital define la firma electrónica y la diferencia de la firma digital. Primer punto, porque le falta alguna de las características que mencionaba Ignacio de la firma digital. Y además de ser diferente, justamente la diferencia se da en realidad en los efectos legales que tiene cada una. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un documento firmado digitalmente, se presume que proviene del titular, salvo prueba en contrario. En cambio, en la firma electrónica, si es desconocida por el titular, el destinatario es el que tiene
que probar la autenticidad de la firma. Y ahí se da la clara diferencia entre estas dos firmas electrónicas y la firma digital. A su vez también mencionamos el decreto 182 del 19, que es la última reglamentación. Marian, que la firma electrónica no se necesita token. O sea, no hace falta firmar con token. Claro, sí, o sea, es una diferencia operativa, claro. Es que la firma digital no necesitaría, la firma electrónica no necesita token. Claro. También hay, bueno, vamos a hacer un concepto que están preguntando también, el tema de la firma digital sin token, que ahora, pero necesita sí también tener un certificado privado. La firma electrónica no se necesita nada de eso. No. Un punto que nos parecía, bueno, el último decreto reglamentario de la ley, el 182, que vemos que la importancia que dio es que la firma digital es personal, o sea que no pertenece ni a un organismo ni a una profesión que nosotros ejercemos. Es decir, que si nosotros obtenemos el certificado de la firma digital, la podemos utilizar para cualquier trámite que nosotros querramos hacer dentro del entorno digital. Otra resolución que nos parecía... Eso es importante, perdón. Sí, no está bien. Pero, por ejemplo, o sea, fue una diferencia sustancial, porque antes uno tenía tantos tokens como, por ejemplo, roles tenía en su vida cotidiana para los actos personales. Otro, por ejemplo, otro para los... Si uno era abogado, tenía uno para ser abogado. Si uno tenía una función pública, otro para la función pública. Bueno, eso ahora se dice que la firma digital es de la persona. De la persona. Te la dan, ¿sí?, como una persona. Y no te la pueden sacar. Si nadie te la puede sacar, salvo un proceso judicial. ¿Sí? Claro, pero, incluso nuestro sistema, claro, sí. Incluso nuestro sistema de infraestructura de firma digital entiende hasta el momento que solamente las personas físicas pueden obtener firma digital, no así las personas jurídicas. O sea, esto es importante destacar porque uno solamente, además del trámite de ser personal, solamente lo puede obtener como persona. Y como recién mencionaba Ignacio, esta cuestión de que cada uno de nosotros obtiene una firma, por más que lo tengamos diferentes certificadores, o sea, nosotros podemos ir a ONTI o podemos ir a la autoridad certificante de plataforma de firma digital remota, y la firma sería la misma. Por eso otra resolución que nos parecía importante destacar es la resolución 399E del 2016, donde establece que hay un marco único de certificación para todas las autoridades certificantes del país, y eso nos hace que los certificados de firma digital sean interoperables. Es decir, que yo obtengo la firma digital en un determinado ente certificador, me va a servir para tramitarlo, tanto en AFIP, en ANSES, en diferentes, o en la vida privada. O sea, en cualquier documento que nosotros queramos firmar digitalmente, podemos hacerlo con esta firma digital. Bueno, esta ley de firma digital nacional invita justamente a las provincias a adherirse al uso, y por eso la provincia de Santa Fe, a través de la ley 12.491, en el año 2005, se adhiere, implementa la firma digital, la reconoce a la firma digital y a la firma electrónica, y establece las eficacias jurídicas. Además, autoriza el empleo de firma digital en todo el ámbito del poder del sector público provincial. En el 2008, con el decreto 1573, lo que se hace es reglamentar esa ley, y a destacar es que crea la infraestructura de firma digital de la provincia de Santa Fe, y pone en cabeza de la Secretaría de Tecnología, en ese momento dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, como autoridad de aplicación, y justamente la que va a presentar la normativa. Es por eso que en el 2007 el Estado provincial se constituye como autoridad de registro de la CEONTI. Nos parecía importante ahora en este caso, por también la dinámica de la charla, hablar de una de las autoridades certificantes en particular, que es la autoridad certificante de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información. ¿Por qué nos pareció importante hablar del desarrollo del procedimiento de esta autoridad certificante? Primero, bueno, porque yo soy oficial de registro de esa autoridad certificante a través
de la autoridad de registro del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y porque también el Poder Judicial lo es. Entonces nos parecía importante destacar un poco los aspectos procedimentales de la obtención de esta firma digital como para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. Pero como mencionábamos recién, hay un montón de otras autoridades certificantes. ¿Cómo lo obtenemos? En el caso particular y para hablar del procedimiento, ustedes irían a Mi Argentina con el turno y ahí, no sé si ven, podríamos en el buscador de los trámites, firma digital. Y en el margen derecho encontramos que dice firma digital con token, AC ONTI. Ahí ustedes cliquean y lo primero que vamos a hacer es sacar el turno. En este caso ustedes pueden sacar el turno o por la persona o a través de otra, si bien, o sea, a nombre de otra, si bien el turno lo pueden generar a nombre de otra persona, el trámite que van a hacer ante el oficial de registro es personal. O sea, ustedes el trámite online lo podrían hacer a nombre de otra persona, pero cada uno de ustedes tienen que presentarse delante del oficial de registro. Porque justamente, ahora vamos a ver más adelante, pero va a tomar los datos biométricos para hacer ese chequeo después de esa clave pública que hablábamos antes, para entender que esa clave pública pertenece a una determinada persona. Entonces ahí elegimos, por ejemplo, nos pareció interesante elegir al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, en la sucursal Santa Fe, y ahí elegimos el turno a través de la autoridad, porque podemos elegirlo o a través de la fecha que nos interesa o a través de la autoridad de registro. La autoridad de registro, en este caso, es importante tener en cuenta cuál elegimos. ¿Por qué? Porque el oficial de registro solamente tiene acceso a aquellas solicitudes de firma digital que lo eligieron como autoridad de registro. Es decir, que si yo elijo al Poder Judicial, el trámite lo tengo que hacer en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe y la solicitud de envío de datos, que ahora más adelante vamos a ver, también la tengo que elegir como autoridad de registro. Porque yo, si hago un trámite eligiendo una determinada autoridad de registro y después en la otra parte del trámite opto por otra, cuando me presenta ante el oficial de registro no va a tener acceso a mi solicitud, porque solamente tiene en el campo de sus solicitudes la autoridad de registro que eligió. Sí, ahí en uno, ustedes también podrían haber elegido, por ejemplo, el Poder Ejecutivo de la provincia. Claro. Nosotros pusimos cualquiera. Uno cuando entra y pone Santa Fe, aparecen todos las AR que están disponibles en la provincia de Santa Fe. Si ustedes ponen en Buenos Aires, las de Buenos Aires. Ustedes pueden elegir cualquiera en cualquier lugar de Argentina. Y, por ejemplo, en Santa Fe está el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, no, si en Santa Fe como autoridad de registro, si bien hasta el momento en el turnero de ONTI claro, solamente encontramos el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe y el Poder Ejecutivo, pero hay otras autoridades de registro, de la provincia de Santa Fe. Encontramos el Colegio de Escribanos de Santa Fe y la Universidad del Litoral, claro, la Universidad Nacional del Litoral. Esas dos son autoridades de registro, pero hasta el momento no se encuentran en el turnero de ONTI. Claro. Pero son otras autoridades de registro. Incluso por el momento el Poder Ejecutivo de la provincia no tiene habilitada la oficina en Rosario, sí la de Santa Fe. Bueno, y ahí encontramos en el margen derecho los requisitos del trámite. El DNI en original es más que importante, obviamente, porque el trámite es personal y tiene que llevar el DNI. El token, que como mencionaba Ignacio, tiene que tener ciertas características. Acá traje uno, miren. Mira. Acá no sé si ven, este es un token. ¿Sí? Es muy parecido a un pen, pero no lo es. Es muy parecido a un pendrive, ¿sí? Incluso es como para, digamos, enchufar en la compu. Es como si fuera un pendrive. Sí, un dispositivo criptográfico que es como si fuera un pen, pero no lo es. Este token tiene que tener ciertas características de seguridad que en este momento ONTI, obviamente siempre es el que lo impone, pero en este momento ONTI nos exige que ese token tiene que tener las características FIP 140-2, nivel 2 o superior. Es decir, que si ustedes tienen que pedir un token o encargar un token, comprar, adquirir el token, ese token lo tendrían que pedir con estas características.
Eso está bueno, no importa la marca. No. No importa la marca, puede ser cualquier marca, pueden elegir el más barato, eso no hay problema, Sí. siempre y cuando tenga estas características de seguridad. claro, tenga ese requisito. Eso es importante, por eso es lo que le da la neutralidad tecnológica. No hay marcas dentro de este procedimiento. Incluso el procedimiento en sí es gratuito. Lo único que el costo que tiene es la adquisición de ese token, de ese dispositivo criptográfico. Y menciona ahí también, entre los requisitos, justamente es enviar ese formulario o esa nota de solicitud de datos. Lo que es importante ahora, ahí ven la nota de datos de envío, donde hay diferentes campos a completar. Primero nos menciona los datos personales. Es importante que en ese momento nosotros completemos con los mismos datos que están en el DNI. Porque el oficial de registro, cuando hace esa validación de datos, los hace sobre esa nota que ustedes enviaron y sobre el DNI que tiene en su presencia. O sea que ustedes tienen que completarlo de la misma manera que se encuentran en el DNI. Nos pide, bueno, datos personales, nuestro número de DNI, nuestro número de CUIL, y después otro dato que nos pide importante son los datos de la organización. Esto viene referenciado a que antes, del 2019, solamente podían pedir firma digital aquellas personas que o utilizaban una aplicación o tenían alguna vinculación, tanto con las autoridades certificantes o las autoridades de registro. Entonces nos exigía que se completen esos campos, porque no estaba abierta al público, podríamos decir en general. A partir del 2019, por una disposición de ONTI, que es justamente la que genera sus propias normativas, abrió y dijo que cualquier persona física puede pedir su certificado digital. Entonces, en este campo donde ven la organización, que incluso los pone ya, los predetermina como en gris, y nos indica que ustedes tienen que poner no aplica. Porque como dijimos anteriormente, uno va a obtener el certificado de firma digital personalmente y no va a estar vinculado a ninguna organización o ningún puesto, ningún cargo que nosotros tengamos. Bueno, ahí nos enmarca que tenemos que diferenciar la provincia en donde estamos y nos indica una aplicación, que ahí colocamos ninguna porque no lo vamos a utilizar para una aplicación determinada, sino que lo vamos a utilizar para todos los trámites digitales que queramos hacer. Y luego nos indica, y acá hay que prestar mucha atención, en la autoridad de registro. Y ahí tenemos que recordar que debemos elegir la misma autoridad de registro que elegimos en el turno solicitado. Por esto que les explicaba anteriormente, en que solamente el oficial de registro tiene acceso al campo, o sea, las solicitudes de firma digital que lo eligieron como autoridad de registro. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes confirman, aceptan los términos y condiciones de ONTI, cliquean ese código de seguridad y envían esa nota de envío de datos, ustedes van a recibir un correo electrónico que tienen que verificar, tienen que cliquear en un link en realidad, y ese correo electrónico tiene una vigencia de 24 horas. Una vez que pasan esas 24 horas, la solicitud que ustedes enviaron cae. O sea, es importante que ustedes eso lo tengan en cuenta, porque si ustedes hicieron ese trámite y no confirmaron el mail, se van a presentar ante el oficial de registro y no los va a tener entre su listado de personas. Y el trámite, ustedes van a tener el turno con el oficial, pero al no tener esta nota de envío de datos, no van a poder hacer el trámite. Entonces, es importante elegir la autoridad de registro correctamente y confirmar ese correo que nos envía ONTI. Al mismo minuto que ustedes confirman el trámite, ONTI les está enviando este correo electrónico de confirmación de datos. Cliquean en un link que les aparece en el mail y continúan con el trámite. ¿Qué sucede con eso también a tener en cuenta? Que si ustedes confirman el mail, tienen 20 días hábiles desde que ustedes enviaron esa nota de envío de datos y la presentación ante el oficial de registro. Es decir, que si ustedes hicieron esta nota de envío de datos y después pidieron el turno y el turno se extendió más de los 20 días hábiles, van a tener que volver a hacer esta nota de envío de datos. Porque sí o sí se cae de dos maneras. Si no la confirman dentro de las 24 horas, o si se pasan esos 20 días hábiles del envío de esos datos. ¿Sí?
Es importante tener en cuenta, porque ya les digo, ustedes se van a presentar ante los oficiales de registro y al no tenerlo dentro de su currícula no van a poder generar el certificado, no van a poder hacer el trámite. Acá veíamos justamente la confirmación del turno, donde nos va a decir los datos del turno y nuestros datos personales, porque como vimos lo hacíamos a través de la página de Mi Argentina, que tiene nuestros datos personales. Una vez que nosotros confirmamos el turno, y también en el mail que mandamos confirmamos el envío de datos, podemos presentarnos ante el oficial de registro. El oficial de registro, como último paso dentro de este proceso, nos va a tomar justamente la identidad de la persona. Entonces ustedes van a ir con el DNI y el token, y el oficial de registro lo que va a hacer primero es chequear que vamos a chequear que dentro de nuestros listados de solicitudes se encuentren las solicitudes de ustedes. Una vez que chequeamos los datos personales con el DNI y la persona que tenemos frente a nosotros, vamos a tomarle los datos biométricos. Entonces se les va a sacar una foto y se les va a tomar las huellas dactilares. Una vez que se hace ese proceso de validación de datos personales, se genera lo que se llama la clave pública y la clave privada. Como decíamos recién, esa clave pública queda alojada en la ACEONTI con nuestros datos personales para hacer esa vinculación, pero la clave privada queda alojada en el token. Y el oficial de registro, nosotros le vamos a pedir en ese momento que ustedes anoten en la computadora una clave. Esta clave no es la clave privada, es el password o la contraseña para ingresar al token y que se las va a pedir todas las veces que ustedes tengan que firmar. Después, más adelante, Lisandro les va a contar la dinámica del cómo firmar, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que al momento de sacarle la foto, tomarle las huellas, también les va a pedir el oficial de registro que ustedes tipeen, no les van a decir al oficial que la tipee, por la importancia de esta contraseña, tipeen una contraseña y la confirmen. Esa contraseña es el acceso al token. Es importante que ustedes esa clave la recuerden, porque si ustedes la olvidan o durante 10 intentos colocan mal esa clave, lo que sucede es que no se puede acceder más a la clave privada. Entonces hay que revocar el certificado digital que ustedes emitieron y hay que hacer todo el trámite de nuevo. El token sí se puede seguir usando porque eso lo pueden renovar y eso no hay ningún problema. O sea, el aparatito que ustedes compraron sí les va a servir, pero el trámite hay que volverlo a hacer. Así que es importante recordar esa clave. Una vez que ustedes realizan el certificado frente al oficial, colocan esa clave en el token para poder acceder a él, automáticamente ONTI emite un correo electrónico a la cuenta que ustedes declararon, donde les da la bienvenida, por decirlo de alguna manera, les dice su nombre, el apellido, el número de CUIL, y les dice que la autoridad certificante ha emitido en su nombre un certificado digital, les enumera el certificado digital en la fecha tal, el horario tal, para que usted lo pueda descargar dentro de su computadora. Y además, lo que le otorga ONTI es un número de PIN para la revocación. Es decir, ustedes en el caso que tengan que revocar el certificado digital, lo pueden hacer o ante un oficial de registro, presentándose con el DNI y el token donde quieren revocar la clave, o bien con ese número de PIN. En el caso de que ustedes, por ejemplo, y además otro punto importante que hace este mail es indicarnos las obligaciones que tenemos que tener, las obligaciones que debemos tener frente a este certificado. Es decir, si nosotros detectamos que hay una información errónea de ese certificado, lo tenemos que revocar. Si alguno de los datos del certificado cambiaron desde la emisión, o sea, nosotros cambiamos nuestro nombre en el DNI o en el DNI, tenemos que revocar nuestro certificado. Si la clave privada, podemos pensar que alguien conoce mi contraseña, también lo debemos revocar. O sea, cuando hay peligro de que la clave privada es pública, tenemos que revocar el certificado. El certificado, una vez que está emitido,
tiene una fecha de vigencia de 2 años. Esta vigencia de 2 años, es decir que al día, hora y luego de 2 años de emitido el certificado, cae. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer todo el trámite de nuevo, pero podemos usar ese token que adquirimos primariamente, salvo que la ONTI nos indique que ese token que adquirimos cambió su estándar de seguridad y por eso deberíamos adquirir otro, pero generalmente eso no sucede. O sea, Claro. la compra del token se hace una vez y el certificado sí se renueva cada 2 años. Sí, otra cosa, digamos, para aclarar, que las autoridades de registro de la ONTI, o sea, todas las entidades que sean autoridades de registro de la ONTI están obligadas por, digamos, la normativa vigente a otorgarle la clave privada y la clave pública, es decir, el token, a cualquier persona. Y eso tiene que haber turnos, es decir, por ejemplo, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial están obligados a tener una turnera pública para que toda persona que quiera pueda ir y se pueda sacar la firma digital. Y si no se respeta, son pasibles a sanciones. Uno puede, si hace el intento varias veces, si no puede lograrlo, puede tranquilamente, digamos, hacer una denuncia formal ante la ONTI porque no se respeta. Eso le pasa a todas las entidades de registro que son de la ONTI, ¿sí? Porque la ONTI obliga a que todas las autoridades de registro que están incorporadas a ella tengan una turnera pública, ¿sí? Así que hoy día se puede sacar. Y eso que dice Mariana es importante también el tema del token, no perderlo, no poner una contraseña que sea digamos, que sea fácil de adivinarlo, Claro. O sea, es una contraseña de 10 dígitos, entonces traten de segurizar ese token, porque, por ejemplo, si uno al token le pone como contraseña el número de documento, y bueno, la verdad es que no es algo, digamos, es muy fácil de adivinar, porque hoy googlean su nombre y apellido y es muy probable que salga la quit como primera línea en Google de búsqueda. Entonces, traten de buscar claves que sean difíciles de recordar. ¿Está bien? No por ustedes, porque recuerden que en el caso de que ustedes lo colocan erróneamente 10 veces, nosotros como oficiales de registro, claro. ni la autoridad de registro, ni la autoridad certificante tiene conocimiento de esa clave. Y Entonces eso es importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Y algo importante también, que el bloqueo del token sí lo suspende. O sea, suspende el hardware. O sea, si yo bloqueo con mi contraseña el token, ya el token deja también de ser válido. ¿Está bien? Así que sí. Bueno, le damos el pie a Lisandro. Después vemos las preguntas. Sí. Hay algunas preguntas que las estamos respondiendo. O sea, ustedes, como para ir encerrando este tema, ustedes después, el trámite no dura más de 15, 20 minutos, porque se hace la validación de la persona y se generan las claves automáticamente, porque está todo en la parte digital. Se genera esta clave pública, esta clave privada, se aloja la clave privada dentro del token y ustedes se retiran de la oficina del oficial de registro con su token. Y ahora necesitamos saber cómo lo usamos. Claro, ¿cómo vamos a firmar? Token, ¿cómo vamos a firmar? Me puse los lentes porque si no, no veo. Entonces nos parecía importante ahora justamente hablar de la aplicación de esas firmas digitales. Por eso, Lisandro. Vamos con Lisandro, a ver, Liso, ¿está por ahí? Bueno, sí, estoy por acá, muy bien. Bueno, buenas noches, ante todo. En primer lugar, gracias también por la participación, la incorporación a la presentación. Bueno, muy bien explicado, Nacho, te felicito todo el tema de la parte técnica, digamos, con la analogía, un poco para entender la parte interna, las cuestiones más técnicas, y nos queda más que en claro, digamos, con la explicación de Mariana, digamos, esto de la cuestión normativa, digamos, el aval que tiene toda esta parte técnica. Mi formación es de ingeniero, al igual que Nacho, por ahí tenemos la visión más técnica de la cuestión, pero en este tema, bueno, tratamos de ponernos un poco del lado, digamos, de los usuarios, en este caso de
de los abogados y tratar de entender, bueno, un poco qué significa o qué uso le puedo dar o qué herramientas tengo en esto de la firma digital, tanto para poder estampar una firma como para poder validar una firma. Esto, hablamos de la parte técnica y también Mariana explicó la parte normativa, pero es muy importante entender también que es un conjunto de cosas, que estamos inmersos no solamente con tecnologías y normativas, sino también con procesos, con distintas organizaciones que tienen distintas aplicaciones y sistemas. Y bueno, un poco tratar de empezar a clarificar con algunos ejemplos muy simples de usos y aplicaciones. Sin dudas que el Estado, en este caso el Estado Nacional, fue uno de los pioneros en permitir, en empezar a avanzar con este tema de firma digital, que como bien decía Mariana, desde el punto de vista normativo, viene ya de larga data, y también desde el punto de vista tecnológico, es decir, la tecnología siempre está preparada, lo que hay que hacer es alinearlo un poco normativamente y, como decía anteriormente, en los procesos. Este es un breve ejemplo, digamos, un certificado de antecedentes penales, digamos, que se solicitaba antes como cualquier trámite, digamos, en la administración pública, a través de un formulario, una mesa de entrada, que firma el formulario una solicitud, una secuencia, un circuito administrativo, y para luego obtener este certificado. Hoy eso se obtiene a través de la web, se firma digitalmente, y bueno, acá aparecen como dos beneficios. En primer lugar, la posibilidad a un ciudadano de ejercer ese derecho de habeas data, en este caso de datos de antecedentes penales. Esa constancia, en el caso de no tener antecedentes penales, el ciudadano la puede obtener firmada digitalmente, y por otra parte, el Estado brinda la posibilidad de a través de un servicio, digamos, podamos utilizar un número, y a través de ese número, de alguna manera validar, que otra persona pueda validar que ese certificado está firmado digitalmente. Nacho, si querés continuar con la presentación. Entonces, aplicaciones de ese tipo, una aplicación muy sencilla, vamos a tener muchos usos, vamos a tener muchos. Es importante en esto entender de qué manera vamos sincronizando, como decía anteriormente, los distintos procesos y preparando las distintas organizaciones para que esas aplicaciones y esos usos sean factibles, no solamente desde el punto de vista técnico y normativo. Nosotros, pensando un poco la presentación y a los fines más pragmáticos, queríamos, bueno, seleccionamos un conjunto de 3 herramientas que pueden utilizar en esto de firma digital, ya sea en la posición de un usuario que va a establecer una firma sobre un documento, o bien sobre un usuario que quiere validar una firma, es decir, otro firmó un documento y yo no tengo firma digital, no tengo token, pero necesito de alguna manera o quiero de alguna manera validar que este documento está firmado digitalmente y tiene validez esa firma. Entonces, en ese resumen, tratamos de cerrar el círculo de estas 3 herramientas que son radicalmente opuestas. Por un lado, Adobe Reader, que bueno, lo conocen seguramente, de abrir los documentos PDF. Esta herramienta permite también firmar, permite incluso establecer sellos, ya vamos a ver un poquito la diferencia entre estos conceptos. Permite, bueno, vieron los habituales documentos autocompletables, ¿no? Donde uno puede completar ese documento, firmar y luego firmar, digamos, a través de un sello y luego estampar la firma digital, digamos. Esta diferencia la vamos a ver a continuación. Sólido también es una herramienta que tiene distintas versiones. En su versión free nos permite firmar, pero bueno, va incorporando también otras versiones más sofisticadas con nuevas funcionalidades. Pero también es una herramienta desktop, es decir, ustedes la descargan de la web de Sólido y la instalan localmente y la utilizan. También nos permite firmar, también nos permite validar. Y luego hacer mención un poco también a la herramienta Firmador Digital Web, que tuvimos la fortuna de poner en producción en la gestión del gobierno provincial anterior, en la parte de tecnologías, que es una herramienta que nos permite hacer firmas y validación de archivos firmados, pero que está en la nube, digamos. Que es una herramienta además que nos permite otras funcionalidades. Bueno, en primer lugar, entonces, Adobe Reader, como les decía anteriormente, Sólido Sign, Adobe la salteamos, Sólido la vamos a utilizar más que nada en la parte de validación de documentos a continuación, ¿no? Vamos a arrancar con Sólido. Sólido, como les decía, una herramienta desktop muy, muy sencilla. Yo
destaqué ahí en la presentación 4 puntos claves, digamos, como para simplificar esta cuestión y desmitificar un poco todo un proceso que técnicamente es sin dudas complejo, y lo explicó muy bien Nacho, pero desde el punto de vista del usuario y la funcionalidad y cómo puedo hacerlo, termina siendo un poco más sencillo y no tan complejo, digamos, como lo que hay detrás, ¿no? Desde el punto de vista del usuario tenemos en pantalla la posibilidad de seleccionar un archivo, de seleccionar el certificado, esto es, el certificado se encuentra adentro del token, en esto de la firma con token. Entonces, de alguna manera, selecciono el archivo, como seleccionan cualquier archivo en cualquier aplicación, lo busco, lo selecciono, lo levanto. Selecciono el certificado que voy a tener que ingresar el token, que como bien contaron los chicos, un token es como un pendrive, es idéntico a un pendrive con una misma conexión USB, es decir, se enchufa donde se enchufa un pendrive en la máquina, con la diferencia que tiene determinadas cuestiones técnicas que nos permiten dar sustento a toda esta explicación técnica que hizo Nacho al comienzo de la presentación, es decir, que entiende técnicamente cómo es el resguardo de ese certificado para que de alguna manera no sea violado, ¿no? Por otra parte también nos permite seleccionar esta aplicación, el documento donde voy a dejar, donde quiero guardar ese documento firmado, y luego la funcionalidad de firmar. Más allá de esta funcionalidad, Sólido presenta otras características adicionales, como la estampa de un sello, que vamos a ver también, como decía, a continuación la diferencia. Nacho, si querés continuar, por favor. La otra herramienta que le habíamos comentado es la firma digital web. Esta es una herramienta que se encuentra en Santa Fe Gobar /firma. Esa es una herramienta web que desarrollamos a comienzos del 2019, entre 2018 y 2019, que nos permite también, primero, al ingresar necesito un usuario de un sistema que también pusimos en producción, que es un sistema de identificación ciudadana, sistema mediante el cual me registro como usuario provincial y con algún mecanismo de autenticación a través del escaneo del DNI, bueno, me permite al gobierno de la provincia conocer que es, o autenticar ese usuario, es decir, puedo conocer que ese usuario es quien dice ser. Entonces, genero un usuario en ese sistema de identificación ciudadana y luego accedo de forma libre y gratuita a esta herramienta que se llama herramienta firmador digital web, que está, repito, alojada en Santa Fe Gobar /firma. Esa herramienta permite básicamente dos grandes módulos funcionales. Por un lado, la bandeja de documentos, que me permite tener, como cualquier bandeja de mails o de documentos, distintos documentos que yo puedo subir y tenerlos alojados en un repositorio provincial, con la seguridad que eso implica. Además, me permite validar digitalmente, firmar digitalmente, compartir este documento con otros usuarios. Es una herramienta más de tipo colaborativa, imagínense como las herramientas que propone, por ejemplo, Google a través de Google Drive, firmar documentos digitalmente, como decía anteriormente, y por otro lado, la otra funcionalidad importante es la validación de firmas. Es decir, esta funcionalidad es muy importante porque sin ninguna instalación de ningún tipo en la máquina, yo puedo recibir un documento PDF firmado digitalmente, acceder a esta herramienta de firma si tengo el usuario, subir este documento y de alguna manera esta herramienta se encarga de certificar a través de la cadena de certificación que bien comentaba Mariana anteriormente, que esa firma es válida y qué propiedades tiene. Es decir, quién lo firmó, en qué momento lo firmó y demás. Nacho, si querés, por favor, pasar a la siguiente parte. En esto de poder validar, como decía anteriormente, las firmas, tenemos que empezar a entender algunas diferencias desde el punto de vista conceptuales, ¿no? Algunas de las preguntas que veíamos iba siguiendo el chat mientras daban la presentación los chicos, tenía que ver con esto, ¿no? De entender el sello y la firma y qué diferencia hay entre cada cosa. El punto principal acá es poder emular la firma o reemplazar la firma hológrafa. Toda esa información de firma, de quién es el firmante, cuándo firmó, la información que tiene que ver con la encriptación de ese documento para saber que ese documento no fue modificado posteriormente a la firma, y todo ese tipo de cuestiones técnicas que también mencionaba Nacho, que dan soporte a ese circuito que mencionaba Nacho, es el concepto de firma digital. Entonces, esta por ejemplo, es una cédula que fue descargada del sistema CIFE de expedientes del Poder Judicial. Están tachados los datos, vean, una cuestión de confidencialidad, pero esta cédula trae una firma digital.
En el PDF ustedes van a ver en la parte inferior izquierda un código QR, que también fue levemente modificado. Ese código QR que ven en pantalla o cualquier otro código no tiene nada que ver con una firma digital. Ese código es simplemente la posibilidad de codificar alguna información, es decir, con cualquier lector de código QR, que puede ser alguna aplicación instalada en el celular u otro medio, puedo detectar, leer lo que dice ese código, pero nada tiene que ver con la firma digital. Por otra parte, puedo estampar un sello. Fíjense que en este caso el sello dice firmado digitalmente por... Ahí había un nombre de usuario, digamos, perdón, Nacho, hay un nombre de usuario, y abajo, la fecha y la hora. Bueno, en ese caso simplemente es un sello. En ese caso yo podría definir incluso el sello como abogado, poner la matrícula, es decir, qué quiero yo que aparezca impreso, digamos. Pero sencillamente esto tampoco tiene nada que ver con la firma digital, y el concepto de firma digital va un poquito más allá y tiene que ver con un conjunto de información incrustada en el documento que justamente al imprimirlo o al visualizarla pierde validez. Es decir, la validez está desde el punto de vista electrónico digital. Nacho, ¿querés avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? No, creo que eso que vos decís, Lisandro, es importante destacar acá, porque cuando uno recibe un documento que está firmado digitalmente y lo imprime, no tiene más validez. Como ustedes escuchan, no tiene validez, porque no podemos asegurar, cuando está impreso, la autoría ni la integridad del documento. Entonces, eso es importante. Un documento que tiene firma digital tiene que nacer, lo que hoy se conoce como nativo digital, y queda siempre en el soporte digital. Muchas veces nos preguntan, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacemos para mandar una prueba? O sea, hay un litigio, hay que mandar un documento. Bueno, así como se envía un DVD con un video de una cámara de seguridad, donde hace falta un soporte informático para reproducirlo. Un archivo con firma digital hace falta un soporte informático para reproducirlo. Necesitamos una computadora, abrir y ver si ese documento tiene una firma digital válida. Cuando un documento lo imprimimos, tenga, como dice Lisandro, un código QR, un sellito, que diga que está firmado digitalmente, eso no tiene absolutamente validez legal de absolutamente nada. Eso creo que es importante. Sí, sí, obviamente, cuando uno imprime un documento, deja de tener obviamente la característica digital y por lo tanto la firma digital pierde esas características que antes mencionaba Ignacio sobre la integridad, la exclusividad y lo que genera el efecto jurídico del no repudio. O sea que eso es importante. Exacto. Siempre lo encontramos a la firma digital en un documento digital y en un entorno digital. Exacto. Sí, por supuesto. Justamente en ese sentido, fíjense ustedes la distinción que hacíamos recién, donde teníamos estampado el código QR y teníamos algún sellito, alguna firma que decía firmado por tal persona en tal fecha. Para validar la firma electrónica y ver si realmente está firmado ese documento, podemos utilizar, como decía anteriormente, la herramienta de Adobe Reader. Con esta herramienta, fíjense que vamos a hacer una breve referencia nada más. Tenemos una opción que es panel de firma. Esa opción panel de firma nos ayuda a desplegar un panel lateral izquierdo a partir del cual puedo ver toda la información de las distintas firmas y la validez. Había una consulta anteriormente en el chat, veo varias consultas, pero había una que estaba relacionada a los distintos firmantes. Justamente puedo tener distintos firmantes sobre un documento, y esto de validar autenticidad del firmante e integridad, digamos, del documento, viene todo un poco en el mismo combo con la firma digital. Si yo estampo 3 firmas consecutivas en el documento, 3 firmas digitales consecutivas, y no hago ninguna modificación, eso se va a ver reflejado de una manera, y si yo hago modificaciones en el medio entre una firma y otra, se va a ver reflejado de otra manera, con lo cual voy a poder identificar no solamente que los que firmaron son los que tenían que firmar, sino que además el documento fue o no modificado entre una firma y otra. En este ejemplo estaba firmado, bueno, por una sola persona. Fíjense que dice firmado por, bueno, está tachado ahí. Yo haciendo clic derecho en esa firma, viendo las propiedades, puedo acceder a las propiedades de esa firma, pero básicamente lo que intento reflejar acá es que tengo 2 cuestiones distintas. Uno es la propiedad de la firma y otro es los detalles del certificado.
En el caso de las propiedades de la firma, que lo vemos a continuación, podemos obtener cuestiones como la hora y procedencia de esa firma, la información del firmante, distintas cuestiones que tienen que ver con la firma en cuestión. Hay distintas información, por ejemplo, asociada a la validez, esto de la cadena de certificación, es decir, mi firma es válida en tanto y en cuanto el certificado me lo dio una entidad de determinado nivel, que está además avalada por un ente de nivel superior. Entonces, al seguir esa cadena de certificación, puedo determinar que este documento es válido. Esto no es gratuito, ni me refiero no desde el punto de vista de oneroso, no. Digo, no es sencillo porque previamente a esto, para poder, digamos, tener esa ruta de validación, tengo que instalar unos certificados que son justamente los que me van a permitir autenticar esto. Eso se obtiene desde la web de ONTI, se descarga y se instala, digamos, es sencillo, pero es una tarea previa que necesito hacer por única vez en mi máquina, digamos, para poder a través de Adobe hacer esta validación. Otra parte es la parte de certificados. Acá entra todo una cuestión técnica, o tiene mucha información desde el punto de vista técnico. ¿Puedo acotar algo? Sí, por favor. ¿Por qué le tenemos que instalar a la computadora un certificado? La pregunta que nos hacemos, ¿por qué es necesario instalarle? Porque hay que enseñarle a la computadora a leer dentro de la República Argentina qué certificados son válidos y cuáles no son válidos. Entonces, hay que enseñarle todo ese procedimiento a una computadora. Hay que cargarle todo lo que la ONTI nos va a decir que son válidos, todo lo que la AC raíz nos va a decir que son válidos. Entonces, hay que enseñarle a esa computadora a poder leer la firma digital, pero leerla con las características de las firmas digitales de Argentina. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, porque eso hay que tener en cuenta también, me sumo a la parte de esto que dice de las firmas digitales de Argentina, que creo, no sé si lo mencioné en su momento, pero Argentina da validez a las firmas digitales de otros países vía convenio. Y hasta el momento solamente hay un convenio de firma digital con Chile. O sea que solamente las documentaciones recibidas de un documento recibido de alguien que ha emitido su certificado en Chile, lo podemos recibir nosotros y darnos cuenta que es verdad, tiene las características de la firma digital. No así de otro tipo de certificados. Y nosotros una documentación que firmamos digitalmente, la queremos mandar a otro país, el otro país lo va a desconocer, porque necesita esta cadena de validación y de certificados que no lo tienen. No sé si me explico. Bien, seguimos con... Sí, está claro. Bien, bueno, en la medio cerrando esta parte de aplicación, de poder firmar y herramientas para firmar y validar las firmas digitales, volvemos un poco sobre la herramienta de firma digital web de la provincia, donde tenemos también esta posibilidad de firmar. Fíjense que la información toma ese certificado, digamos, hace la validación y nos brinda la información de esta manera. En este caso es un documento que firmé a prueba yo, dice firmado por Branken Lisandro, dice algunos datos de la firma, la fecha y demás. Pero acá lo importante es, bueno, retomando un poco y dando un poquito de cierre antes de ceder la palabra a Nacho, acá creo que lo importante es entender esto no solamente como una cuestión tecnológica o normativa, sino entenderla en los procesos, y en esa vinculación creo que la aplicación va a depender mucho, digamos, de distintas partes, de distintas dimensiones que tienen que ver con los procesos y con las distintas organizaciones que participan en esto, más que nada en las distintas interacciones que tienen ustedes como abogados con las distintas organizaciones y personas físicas o jurídicas. No sé, Nacho, bueno, un poco para ir cerrando, tenemos un espacio de preguntas, pero bueno, de mi parte era lo que tenía para presentarles. Bien, bueno, a ver, un poco, ahora arrancamos con las preguntas, pero lo principal es esto que está saliendo acá en el chat, ¿no es cierto? De decir, bueno, ¿para qué nos sirve la firma digital si todo es en papel? Bueno, justamente nos sirve para empezar a cambiar algunas prácticas que hacemos. Nos sirve para poder asesorar a nuestros clientes, a los clientes a lo mejor de ustedes, en la transformación digital. Por ejemplo, también nos sirve para empezar a cambiar el rol que tenemos con un tercero, que tiene una entidad intermedia como un colegio, que tiene
digamos, un lugar donde a lo mejor uno está ejerciendo una función pública que tiene, digo, creo que esto nos empieza a atravesar a todos y el hecho de entender ahora que a lo mejor la presencialidad no es tan importante, porque, bueno, en realidad yo creo que sí, lo sigue siendo, digamos, ¿no? Pero que no es una condición necesaria para poder realizar procesos. Creo que esto está en nosotros en poder empezar a cambiar nuestras prácticas, sobre todo esto de la transformación digital, donde empezar a ver cómo generar procesos que son nativos digitales, pero no haciendo lo mismo desde el punto de vista digital, sino cambiando la forma que interactuamos y cambiando nuestro rol para un poco, digamos, empezar a cambiar las prácticas, porque yo creo que de eso se trata, de cambiar las prácticas, no de informatizar un trámite, no de hacer un trámite digital que antes lo hacíamos personal, de cambiar ese trámite, de cambiar nuestro rol, de cambiar nuestros servicios, de poder tener una visión que vaya un poco quizá a futuro, ¿no es cierto? Sin duda, esto a veces cuesta muchísimo. Nosotros que hemos trabajado en la implementación de sistemas y de muchas cuestiones tecnológicas, es algo que, digamos, siempre manejamos con mucho cuidado, cómo hacer la gestión del cambio, cómo contarle a nuestros usuarios y hacerlo parte de estos cambios, cómo entender cómo hacen las cosas para decirle, bueno, mira, podemos hacerlo de esta forma, podemos hacerlo de esto. Pero bueno, son todas prácticas que quizá tenemos que empezar a darnos, ¿sí? Sí. Hay una pregunta. Nacho. Sí, perdón. No, hay un montón de preguntas. Yo creo que el centro de las preguntas están basadas en las cuestiones técnicas, así que yo les cedo a ustedes la elección de las preguntas y de las respuestas para hacer a tantas preguntas. Bueno, acá como una chatita pusimos una firma digital de la presentación, ¿no? Muchas veces uno encuentra esto, firma digital. Esto no es una firma digital, ¿no? La pusimos así diciendo, bueno, fíjense que muchas veces aparecen esos textos y no lo son. Bueno, vamos a empezar a ver algunas... Bueno, Nacho, fíjate, Nacho, que eso responde un poco a una de las preguntas, que había una pregunta de Andrea Moreale, que decía si sale firma más sello del profesional o solo firma. Bueno, justamente esto que habíamos explicado un poquito entre la diferencia entre un sello o algo que yo puedo tipear, digamos, como firma, y la firma digital, que es lo que mostramos en el momento de la validación, con toda esa información del firmante, la hora de la firma y demás, más allá del sello. ¿Hay alguna otra preguntita, Nacho, que me gustaría responder? Para hablar un poco, yo voy haciendo alguna y pido que la contemos uno de los tres. Bueno, dale. Para empezar, lo que dice Lisandro, la firma digital no se lee. Es decir, no la podemos validar nosotros. No puedo ni siquiera poner un anteojo para leerlo. Digo, no, nosotros no tenemos herramientas, sino un programa de informática. Un sistema, el SolidSign, podemos Adobe Reader, cualquier plataforma en la nube que permita hacerlo. Necesito una herramienta informática. ¿Está bien? Otra pregunta acá, Mariana, para Mariana es, ¿qué pasa con los certificados emitidos en diferentes jurisdicciones? Mariana. Bueno, en realidad, ¿en qué sentido? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, un certificado que yo lo tengo en Buenos Aires. Ah, sí, en realidad es lo que decíamos anteriormente. Las autoridades, y volver al tema de la cadena de confianza, hay una única autoridad certificante raíz y después hay diferentes autoridades certificantes que emiten certificados digitales, pero la política de certificación es única y después encontramos las autoridades de registro. Es decir, que si yo saco una firma digital en ANSES y tiene las características de la política de certificación única, me serviría para los diferentes procesos digitales que yo la quiero utilizar. Es decir, que por ejemplo, la persona había dicho que lo sacaba en Buenos Aires. Si esa persona lo sacó en una autoridad de registro de ONTI y el Poder Judicial solamente admite, por decirlo de alguna manera, firmas digitales emitidas por ONTI, es la misma firma digital. No es que necesitas generar otra en Santa Fe, porque no tiene jurisdicción, sino que es para todo el país. Lo que sí puede ser que a lo mejor en un momento, por ejemplo, AFIP solamente exigía que el certificado digital emitido por AFIP. Y otro tipo de certificados digitales o firmas digitales no las aceptaba.
Entonces ahí sí, ustedes tenían que sacar una para ANSES, otra para FIP, pero en realidad lo que trata de ser el país y esta interoperabilidad de los certificados digitales nos permite decir que la firma digital que sacamos en una autoridad certificante nos sirve para todo y cualquier otro trámite digital. Bien, a ver, seguimos con las preguntas. Una pregunta es si la aplicación gratuita reemplaza el token. Y no, en realidad hay un ejemplo básico, pero para tenerlo en cuenta, hay que decir que el token es como nuestra mano. Y el firmador de la aplicación gratuita es la lapicera que usamos para firmar. Si bien no hay que hacer esa analogía, porque lo que tratamos es de pensar de manera diferente, pero como para que ustedes entiendan esa diferencia. La aplicación nos va a servir entonces tanto para firmar como para hacer la lectura de esa firma digital de un documento digital que nos están enviando. Sí, a ver, una pregunta acá tengo, dice si uno no tiene token, ¿puede validar la firma digital? Sí, no hace falta tener token para validar una firma digital. Uno se instala el programa, le enseña a la computadora a leer esa firma instalándole los certificados de la autoridad certificante, y ya ese programa empieza a leer cualquier firma independientemente de si tenemos o no tenemos token. ¿Está bien? Sí, perdón. Con respecto... O bien puedo utilizar la aplicación, como decía anteriormente, el firmador digital web, Santa Fe Gobar /firma, en la cual, teniendo usuario y pudiendo ingresar, si no tengo usuario lo puedo generar, ¿no? Puedo subir un documento en PDF y validar en la nube este certificado, y ahí no tengo que instalar nada. Digamos, son dos mecanismos, digamos, uno más local, digamos, con el Acrobat, y otro mecanismo en la nube a través de esta herramienta. Bien, yo acá hago una pausa, porque hay muchas preguntas sobre la firma digital. La firma digital es sí o sí necesario el token. ¿Está bien? A ver, ¿qué? En realidad voy un poquito más allá. Necesito la clave privada. Eso es lo que yo necesito. Necesito el ADN, que alguien me diga, Tavares va a tener este ADN de acá hasta 2 años. Esa es la clave privada. Entonces, esa clave privada yo la voy a guardar en el token. Si yo no tengo esa clave privada, si yo no tengo ese ADN, si nunca fui a la ONTI a que me den un ADN para que yo pueda usar, a que me genere un ADN, yo no puedo firmar digitalmente. Acá hago también una pausa porque hace unos meses el Ministerio de Modernización de Nación lanzó lo que se llama un token en la nube. Es decir, que el ADN que yo tengo, poder guardarlo en un lugar en la nube. Pero yo necesito tener mi clave privada igual. Eso todavía, Nación, con esto de la pandemia, no lo siguió implementando y está un poco parado esa parte. Por eso nosotros no quisimos avanzar mucho en ese tema, porque hoy día hay mucha duda de cómo va a ser la implementación. Si hoy día se conocen los lineamientos, está todo tan normado, no hay mucha información al respecto de cuánto van a habilitar a la gente para que pueda hacerse ese token en la nube, es decir, guardar ese ADN en un lugar, en la nube. Pero sacando eso, que podrá ser una nueva charla si quieren, digo, hoy día, si yo no tengo mi ADN, como conclusión, si yo no tengo mi ADN, si yo no voy a un lado y guardo mi clave, mi ADN en el token, yo no puedo firmar. Por supuesto que podemos leer firmas de otros. ¿Está bien? Y nos preguntaban también cuál era la característica del token. No sé si lo quería anotar en el chat también. FIP 140-2, nivel 2 o superior. Bueno, ahora lo anotamos. FIPS. Esto tiene que ver un poco, digamos, pero preguntaban de las marcas. Lo que está diciendo Mariana muy bien es un estándar, digamos. Es decir, tiene que respetar un mínimo estándar. Sucede como cualquier otro dispositivo que necesita usar de alguna manera, de manera estandarizada o general. Claro. Pero todos los tokens que vayan a comprar, independientemente de la marca, digamos, tengo manera de verificar si ese token me va a servir a través de un determinado sitio web, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta interesante, dice, ¿cómo inserto la firma digital en un documento? Usando un firmador, puede ser en la web, o puede ser, pero sí o sí usando un token. Y por otro lado dice, la amplitud del uso de la firma digital depende del tipo de seguridad del token que compremos.
No, la firma es única, una sola forma de firmar. Esa forma de firmar que vos tenés con el token que vos sacaste o que a vos te dieron y que vos compraste, va a garantizar las 4 características: la integridad, digamos, la autenticidad, la exclusividad y por eso el no repudio. O sea que una vez que firmaste, cualquier documento tiene la misma validez legal que uno firmado hológrafamente. Esto es importante también saberlo, digamos, de que la ley hoy equipara la firma digital con la firma holográfica. Sí es cierto que hay organismos que todavía no permiten, pero no es una cuestión de mala voluntad del organismo. Hay que capacitar a la gente de esos organismos, esos tienen que tener puestos de trabajo, es decir, computadoras capaces de leer firma digital y validarla. Digo, muchas veces eso requiere tiempo. No es que un organismo a veces no tiene la voluntad de aceptar un documento firmado digitalmente. Muchas veces le falta capacitación a ese organismo. Entonces, pero sí hay una equiparación legal entre la firma hológrafa y la firma digital. Y esto es importante, no así la firma electrónica, que le falta justamente el tema del no repudio. ¿Está bien? A ver, alguna pregunta más que tengamos por ahí. Los registros automotores de NRPA están aceptados hoy día. Mirá, María Eugenia, los registros de automotores son quienes en un futuro van a empezar a trabajar con los tokens en la nube. O sea, con generarte un ADN y ese ADN tuyo guardarlo en la nube. Pero todavía no están dando turnos. Lo van a hacer en las próximas semanas en función de la información que tenemos, pero todavía no están dando turnos en los registros nacionales del registro automotor. Y todo va a depender, en el caso justamente del Poder Judicial, si el Poder Judicial acepta también escritos presentados por este tipo de firmas digitales, de este tipo de certificados obtenidos en los registros automotores. Lo que dice acá Miguel pregunta, dice, si uno entra a Mi Argentina, aparece la opción de firma digital remota sin token. Eso es exactamente lo que yo comentaba recién. Todavía no está del todo implementada, es decir, si uno quiere hacerlo, no hay posibilidad de obtener un turno. Pero eso es a donde tendemos, porque el problema es llevar el token de un lado para otro. Entonces, si uno tuviese un lugar en la nube al quien confiar para poder dejar mi token guardado ahí, bueno, esa sería una opción de poder usar el token en cualquier lugar de donde yo esté, uso el token en la nube. Pero todavía no está funcionando al 100% esa opción, porque no están entregando turnos. Pero esto es importante, ¿es aplicable al Poder Judicial? Pregunta la firma digital sin token. Es una firma digital. Sin token o con token va a ser una firma digital. O sea que va a tener la misma validez que la hológrafa. ¿Está bien? Claro, conceptualmente, en el sentido estricto de la palabra, digamos, lo que disponibilizaría en la nube es el certificado que se encuentra dentro del token, digamos. Pero bueno, es esto que dice Nacho, digamos, independientemente del token o no token, cuando eso esté instrumentado va a ser firma digital de igual manera, ¿no? Ahí preguntan sobre el Adobe. El Adobe, si uno lo googlea, el Adobe Reader DC tiene una versión gratis que nos permite validar firma. SolidFine también tiene una versión gratis. Lo googlean, lo pueden bajar y se lo instalan. Son aplicaciones. Adobe tiene varias versiones que no son gratis, pero hay una versión que es bastante simple y es gratis. Diría que en general es la que la mayoría de la gente tiene instalada, ¿no? Es la versión gratuita. Esa versión permite, digamos, validar firmas, permite firmar. Y bueno, de la misma manera, como bien decía Nacho, la otra herramienta Solio también la presentamos porque es una herramienta quizás pionera en todo esto de firma, es una firma española, y es una herramienta que tiene muchas opciones y es bastante intuitiva, digamos. Entonces, separamos lo que es visualizar un documento o escribir un documento de lo que es, al momento de firmarlo, usar esta herramienta exclusivamente de firma, digamos. Pero las dos permiten, básicamente, desde el punto de vista funcional, firmar y validar documentos firmados. Acá Mariano hace una pregunta, dice, hace bastante que está hecha, si se puede utilizar un mismo token, la firma digital y la firma electrónica. Para la firma electrónica no necesitas token. ¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica es cuando uno entra a una página con un usuario o una contraseña, ¿sí? Por ejemplo, muchos están acostumbrados a usar tramitación a distancia ahora,
Y cuando uno genera un pedido de trámite o una solicitud y uno tiene que completar un formulario, y eso lo que hace es la aplicación está firmando un documento como que el que entró es, por ejemplo, Tavares Ignacio. Pero la aplicación no tiene la seguridad de que entró realmente Tavares Ignacio. Entonces, la firma electrónica, primero la hace una aplicación, ¿sí? Tramitación a distancia, está diciendo que yo entré a firmar un trámite, pero yo podría tranquilamente no haber sido. Entonces, ellos tienen que probar que fui yo el que firmé. Entonces, hay una inversión, ¿cómo es, Mariana? Sí, se modifica la carga de la prueba. Claro, porque se modifica, ¿cómo es? Se modifica la carga de la prueba. O sea, que ellos tienen que probar que soy yo el que entré a firmar electrónicamente. Pero puede ser de no mi autoría, porque yo le puedo haber dado mi usuario y contraseña a otra persona y otra persona entró por mí. ¿Está bien? Entonces la firma electrónica tiene... Peor aún, le falta... peor aún la pudieran haber perdido, la pudieran haber robado, hackeado. Claro, tal cual. Bien. Esa es la importancia del token también, que no es solamente tener un token, sino además la contraseña del token adentro. Bueno, o sea, es un mecanismo de autenticación de un nivel superior a tener un usuario y contraseña nomás. Bueno, acá preguntan si para acá el token tiene una sola contraseña, siempre la misma, siempre uno pone la misma contraseña, si uno la pone 10 veces mal, hacemos... Hay que revocar el certificado que se encuentra, lo debemos pedir al certificado. Es importante saber que la exclusividad lo da que solamente podemos tener un certificado por token, es decir, que es lo que nos garantiza la exclusividad, porque obviamente aloja un solo certificado privada dentro del token. Y alguien preguntaba sobre, bueno, recién lo que él decía de la carga de la prueba, no sé si quedó claro, pero bueno, que cuando firmamos digitalmente presumimos que proviene de ese titular, por la integridad, como decía y mencionaba Ignacio, siempre volvemos a repetir lo que tiene que ver con las características de la prueba. O sea, que proviene del titular, salvo la prueba en contrario. En cambio, la firma electrónica es conocida por el titular, es el destinatario que se tiene que encargar de probar la autenticidad de la firma. Sí, acá también preguntan si es la cédula judicial que mostraron, es firma digital hecha con... Y bueno, por eso pudimos además acceder a través de la herramienta de Adobe a buscar información sobre esa firma. Yo lo que hice fue tacharle, digamos, el nombre y demás datos por una cuestión de confidencialidad. Pero es un documento PDF descargado. Bueno, y de esa manera también se van a ver lo que ustedes firmen, claro. Es independiente de quién lo firme, lo voy a poder validar de esa manera. Ese documento descargado del sistema de información de expediente del Poder Judicial está, digamos, de alguna manera lo que hice fue validar que las firmas estén correctas y a los fines de la exposición poder que no se visualice, digamos, por cuestiones de confidencialidad el nombre, digamos. Pero es la manera en la cual pueden ustedes ver los documentos y validarlos. Acá una aclaración para Amalia, que dice, así se verían las que nosotros realicemos. En realidad, Amalia, acordémonos que la firma digital está incrustada electrónicamente dentro del documento. Yo no la puedo ver. Yo puedo tener un documento adelante de mis ojos en la computadora y no puedo verlo porque no tengo esa capacidad. Lo puede ver un programa. Y hay que enseñarle a ese programa a leerlas con los certificados que me da la Nación, que me da justamente la ONTI. Pero... Nacho. Sí, perdón. Probablemente no, medio complementando un poco lo que decías muy bien, me parece que probablemente la consulta viene orientada a que si se visualizarían de la misma manera si utilizamos la misma herramienta, claro. No se puede visualizar la firma digital, lo que sí puedo es visualizar la información de esa firma digital que está incrustada en el documento. ¿Cómo la hago para visualizarla? Independientemente si la firmó un secretario del Poder Judicial o si la firmé yo como abogado o cualquier hijo de vecino, con esta herramienta puedo acceder al panel de firma y visualizar a qué hora se firmó, quién firmó, esto para cada una de las firmas que tenga ese documento, porque puede tener varias, ¿no? Yo quería mostrarles, Mariana. Acá hubo otra pregunta que hacen que dice si se extravía el token, hay que hacer algún trámite. En realidad, cuando extraviamos el token, lo que tenemos que hacer es revocar ese certificado, justamente porque perderíamos esa exclusividad
porque bueno, obviamente lo perdimos, no lo tenemos. Entonces tenemos que revocar el certificado que se encuentra dentro, alojado en ese token, y volver a hacer el trámite nuevamente. Pedir un nuevo certificado digital. Yo quería... digital. Perdón. No, yo quería mostrarle a ejemplos, les quería mostrar una diferencia entre la firma electrónica y digital para que vean que parece ser la misma en un formulario, pero son distintas. A ver si puedo mostrarles acá un documento, son dos documentos. Esperen un segundo, solo por mail. Mientras vos compartís, Nacho, justo eso. Bien. Nacho, mientras compartís esta diferencia, bueno, hay algunas preguntas relacionadas con lo que hace un organismo, hace otro organismo. Muchas veces esta confusión no es una cuestión de confusión de conceptos, digamos, de quién utiliza firma electrónica, quién utiliza firma digital o quién utiliza simplemente documentos sin firmar, con un tipo de estas firmas, viene dada también de la posibilidad que tengan o no cada organismo de instrumentarlo, ¿no? A ver, para cerrar el tema que ahí preguntaban cómo era la revocación puede ser, ustedes cuando generan la firma recuerdan ese mail que envía ONTI donde está un número de PIN para poder revocarlo, o bien presentándose ante la autoridad de registro, ante el oficial de registro, con su DNI revocan también el certificado y generan uno nuevo. Acá fíjense, hay dos firmas, una que está hecha, la de arriba, es una firma digital con token, y la de abajo es una firma digital, perdón, la de abajo es una firma electrónica. La de arriba, las dos están firmadas por mí, ¿sí? Arriba yo firmé con mi token, ¿sí? Y abajo yo firmé con una aplicación. La aplicación se llama Gestor Documental Electrónica, que es una aplicación para la administración pública. Y la de abajo es un documento emitido con firma electrónica. La de arriba con firma digital. Fíjense que yo a simple vista no puede distinguir si no tiene un validador de firma. Yo necesito un validador de firma digital para saber si estas dos, cuál de las dos es electrónica y cuál es digital. Y el validador me va a poder decir, la de arriba es digital, la de abajo, ojo, no es digital, me va a decir el validador. ¿Sí? ¿Hay un certificado válido? No sé, puede ser, pero la de abajo seguramente no es digital, la de arriba sí. ¿Está bien? Y fíjense que la de abajo dice firma digital por GDE. ¿Está bien? Pero bueno, ¿qué quiero comentarles con esto que me parece interesante? Más allá de la diferencia o del ejemplo, que necesitamos un validador. Yo necesito instalar en mi computadora un programa que me permita detectar si esa firma es digital o no. Entonces, no hace falta más imprimir absolutamente nada, porque cuando yo imprimo, ahí ya pierdo validez. ¿Está bien? Bueno, no sé si lo estamos aburriendo, durmiendo, ya es hora del vino, me parece. Nacho, yo te hago una pregunta. ¿Cuál sería ese programa validador de la firma digital? ¿Alguno de los que nombramos recién, como el Sólido, el Adobe? Eso estarían en condiciones de validar la firma. Claro, utilizaríamos para firmar como para validar la firma. Perfecto. Para las opciones. Perfecto. ¿Cómo se hace para que firmen personas? Por ejemplo, acá